Bueno, comenzamos un nuevo ciclo de entrevistas con los precandidatos a la presidencia para que ustedes tengan más información más cerca de la fecha de las elecciones y bueno, elegir, digamos, con toda la información en la mesa. Hoy recibimos, primer invitado en este ciclo, a Ernesto Talvi, precandidato por el Partido Colorado. Buen día, bienvenido. ¿Cómo le va? Lorena, buen día. Buenos días. Días agitados, ¿no? Que se intensifica la actividad, los encuentros, los actos. Agitados, el trajín es fuerte, pero lo estamos haciendo con mucha ilusión, con mucha alegría. Tenía razón el doctor Jorge Valle Humberto cuando me decía que la política tiene su costado poco amable, pero también son ideales, es vocación de servicio, eso a usted le va a gustar y tenía razón. ¿Qué cambió desde la última vez que estuvo aquí en Arriba Gente, que ya han pasado unas cuantas semanas en ese primer ciclo que hacíamos con los candidatos? Ciclo en el que, bueno, ya no están todos los candidatos que pasaron en aquel momento, ya hubo algunos cambios, ha habido polémicas, debates, situaciones en otras filas complejas. Y nuevos resultados de encuestas. Iba a decir eso, me y permito agregar. encuestas que dan resultados en algunos casos muy disímiles. Aparte de eso, ¿qué ha cambiado en el trabajo, en la posición que tiene hoy Talvi y su sector dentro del Partido Colorado? Bueno, decíamos en su momento que el doctor Sanguinetti tiene más experiencia, pero que nosotros aprendemos rápido, así que hemos aprendido este oficio con mucha rapidez. Estamos muy contentos con los resultados. La gente está descubriendo que Ciudadanos es un proyecto distinto, que vino a mejorar la política para cambiar el país, que armamos un proyecto donde hay una renovación casi completa de cuadros profesionales, técnicos, para encarar con una nueva generación de líderes los desafíos que plantea el porvenir y por suerte, a medida que la gente nos va conociendo y descubriendo, estamos creciendo enormemente en las encuestas. Ayer por primera vez el Grupo Radar nos dio una intención de voto superior a la del doctor Sanguinetti. Hay otras que no, pero en todas lo que se marca claramente es un crecimiento bastante espectacular de Ciudadanos en los últimos meses. Por eso digo que si estas tendencias siguen, pienso que en los descuentos con gol de cabeza y en el área chica vamos a ganar la interna y representar al Partido Colorado en octubre, y creo que eso va a posibilitar que el partido, con esta nueva generación que irrumpe, se pueda presentar como la gran opción de renovación y votar extraordinariamente bien en la elección de octubre. ¿Cómo está siendo el clima en las internas en el Partido Colorado? Probablemente a algunos precandidatos no les guste mucho esto de que usted superó a Sanguinetti según el resultado de Radar. El clima, ustedes lo ven, el clima en las internas coloradas es de guante blanco. Es decir, entre los tres candidatos que estamos participando con posibilidades es el senador Amorín, el doctor Sanguinetti y nosotros. Yo creo que claramente aquí lo que hay es fundamentalmente una competencia que luego se transformará en cooperación entre las corrientes históricas que representan el doctor Sanguinetti y el doctor Amorín y una nueva generación de líderes, la renovación y el cambio que representa Ciudadanos. Eso le ha dado una gran vitalidad al Partido Colorado. No se olviden que se lo señalaba como en vías de extinción hace apenas un año y medio. Hoy de vuelta goza de muy buena salud y estoy convencido de que es la interna más civilizada y que cuando termine esta competencia vamos a estar unidos detrás de un programa común donde va a haber además una combinación muy interesante entre experiencia, tradición y, como digo, una renovación completa de los cuadros políticos y técnicos que va a permitir presentarle a la ciudadanía un proyecto extraordinariamente atractivo, a tal punto que yo estoy convencido que el Partido Colorado, no lo indican hoy las encuestas, pero que el Partido Colorado va a ir con posibilidades definitivamente de ir al balotaje en noviembre. Tanto Sanguinetti como Amorín dijeron que el que quede segundo en las internas va a componer la fórmula, ¿no? Que como que hay un acuerdo tácito en ese sentido. ¿Usted también está de acuerdo? Sé que el senador Amorín y el doctor Sanguinetti se han manifestado en esa posición. Nosotros hemos dicho que creemos que
una vez que esté resuelto el resultado de la interna, nos tendríamos que sentar los tres y acordar cuál es la mejor fórmula para darle las mejores chances al partido. No sería en automático, en su caso, si usted sale primero en la interna, no sería en automático que quien quede segundo componga la fórmula. Se entiende que en ese acuerdo, es decir, no lo vamos a hacer a espaldas de los demás candidatos, ni esperamos que los demás candidatos lo hagan a espaldas nuestras, al contrario. Si se entiende, por ejemplo, que una mujer completaría mejor la fórmula y le daría más posibilidades, claro, hoy esa posibilidad no existe. Hoy vamos segundos, de acuerdo a muchas encuestas, primeros de acuerdo a Radar, pero hoy que todavía estamos segundos en algunas encuestas, decimos, nosotros no estamos acá para asegurarnos ningún cargo, estamos por los cambios. Si se entiende que otra fórmula es mejor, estamos dispuestos, pero si se entiende que lo mejor es que vaya el primero y el segundo de la interna, así será. Nosotros lo que decimos es, hay que darle al Partido Colorado la mejor fórmula para que maximice sus chances de ser protagonista en la vida de la República, porque creo que es la gran herramienta de transformación para reemplazar, construir una coalición alternativa a la que hoy nos gobierna, que entiendo está agotada, sin ilusión y sin capacidad de darle respuesta a los desafíos que nos plantea el porvenir y construir un proyecto de país que a la gente le dé de nuevo la sensación de que este país tiene un rumbo, de que tiene un futuro y que resuelva esa angustia que uno percibe en la gente, que sí que es por la falta de empleo, por la inseguridad, por ver que sus hijos no aprenden, pero sobre todo por ver que el país no tiene rumbo, no tiene futuro y que nuestros jóvenes están buscando irse para construir un proyecto de vida fuera de las fronteras del lugar que los vio nacer y crecer. O sea, es increíble que el Uruguay hoy está expulsando especialmente a sus jóvenes más preparados hacia otras partes, a borbotones. Bueno, en ese sentido presentó el programa el otro día, el programa de Ciudadanos, con un fuerte énfasis en desmonopolizar las empresas públicas. Me gustaría conocer un poco cómo es esa propuesta. Con un fuerte énfasis en perder el miedo al porvenir, Lorena. El término paisito, estuvimos viendo la historia, jamás se usó en el Uruguay. Cuando en los años 30, pocos años después de la era ballista, en que se construye ese pequeño país modelo que fue orgullo del país, y hablaba de que Albert Einstein nos visitó en esa época y hablaba maravillas del Uruguay. Decía que nunca había sido tratado con la cordialidad. Y era un país que un uruguayo ganaba el doble que un italiano. Ganaba lo mismo que un francés y que un sueco. Hoy ganamos la mitad que un italiano y menos que un francés, que un sueco, que un español. Entonces, hemos perdido nuestra capacidad de tener un espíritu transformador como el que tuvo ese primer vallismo. Y por eso es que Ciudadanos nace con vocación de transformación, el cambio a la uruguaya. Que yo lo decodifico, el que quiere celeste que no le cueste, se terminó. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves de ese cambio, entonces? Tenemos que salir a la conquista del mundo, como lo hizo Chile. Los gobiernos socialistas, democristianos, liberales, salieron a abrir los mercados del mundo para sus productos, de manera tal que podamos vender productos uruguayos al mundo con trabajo de los uruguayos, no mandar uruguayos al mundo porque aquí no encuentran trabajo. Nosotros estamos aislados, quietitos, acá escondidos en el barrio, como si le tuviéramos miedo a la innovación, a la competencia. La consigna en esos años era como el Uruguay no hay, la Suiza de América, nos teníamos confianza. Y los monopolios públicos los tenemos que tocar, Lorena. No podemos dejar a un monopolio suelto. Un monopolio es el único que vende. No le podemos comprar la energía a más nadie que a UTE, no le podemos comprar el agua a más nadie que a OCE. Y entonces, si nos quieren cobrar un impuesto en la factura que nos llega a fin de mes, lo van a cobrar y no van subiendo la tarifa, no hay que pedirle aprobación al Parlamento, eso no puede ser. Segundo, si deciden pagar salarios por encima de los que se pueden pagar en el mercado, ¿usted sabía que los funcionarios de las empresas del Estado ganan 65% más promedialmente que un trabajador equivalente que hace lo mismo en el sector privado? 65% más, ¿por qué? Porque después lo trasladan al precio de la factura de Antel, de OCE. Y yo digo, eso no puede ser la forma en que funciona. Un monopolio no se lo puede dejar solo. Donde hay monopolios,
Hay unidades reguladoras muy fuertes, las creó el doctor Valle, pero se vaciaron de contenido que le dicen al monopolio, mira, este es el precio que tú podés cobrar, el precio que regiría en competencia, no podés cobrar más. Si querés cobrar un impuesto, anda al Parlamento y pedíselo. Y si querés subir salarios por encima de los que se pueden pagar, vas a tener pérdidas. Y si tenés pérdidas, vas a tener que ir al Parlamento y pedirle que te tape el agujero de las pérdidas. Tenemos que tener claro que el 1.000.000 de trabajadores del sector privado que trabajan por un salario pagan por el hecho de que nos cobran de más en las facturas para cobrarnos impuestos por la puerta de atrás y por el hecho de que se pagan sobrecostos. 2.500 pesos por mes cada trabajador privado que trabaja por un salario sin darse cuenta en la factura de Antel, OCE, UTE y ANCAP está pagando 2.500 pesos por mes. Tenemos postergados a los docentes, una gigantesca deuda que tiene el país con los docentes. Nosotros decimos, nuestro entredicho es con los monopolios. Hay funcionarios públicos extraordinarios, pero lo que no se puede es usar el poder del monopolio para imponerle a la población unos precios de tarifas públicas altísimos, para imponerle al aparato productivo nacional unos costos altísimos que nos impiden competir y que obligan a empresas a cerrar. Es un estado de cosas que no puede seguir y nosotros lo vamos a cambiar. Y es parte de lo que vamos a tener que tocar. El Uruguay tiene que animarse a hacer cosas que no se hizo. Salimos a la conquista del mundo, terminamos con los privilegios, los acomodos, los amiguismos. Las empresas del Estado no pueden ser coto de casa de la política y de los sindicatos. Y tenemos que hacer una reforma educativa de corte bareliano, por ende, lamentablemente se terminó el sí señor a los sindicatos de la educación. Los sindicatos de la educación no pueden marcar cuál es la agenda educativa del país. La agenda educativa del país la marca el gobierno legítimamente electo, que tiene la Constitución y la ley de su lado. Necesitamos una reforma educativa, el país la pide a gritos, nos va la vida en eso, porque estamos dejando un montón de chiquilines por el camino, que los condenamos a la informalidad, a la dependencia o al delito. Y estamos de brazos cruzados, prometiendo educación, 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 cambio en el ADN de la educación. Y no ocurre, Lorena, por algo muy simple, pues no queremos tener lío con los sindicatos de la educación. Entonces, el espíritu que tiene que recobrar el Uruguay para darle... Claro, un lío con los sindicatos de la educación puede significar un paro extendido como hubo en otros y Lorena, mire, en el país. Los hubo. Meses sin clases. Yo siempre digo que hay veces en la vida de las personas, todos pasamos por momentos difíciles. Hay veces en la vida de los países que lo imposible se vuelve inevitable. Nos va la vida en el tema de la educación. Lo dije aquí la vez pasada, lo repito, no me voy a cansar de repetirlo porque la gente tiene que darse cuenta de la gravedad del problema. La mitad de los chiquilines que nacen en el país hoy nacen en las periferias urbanas pobres que rodean a todas las ciudades. La gigantesca mayoría se cae del liceo. Solo 16 de 100 lo terminan. Y sin educación los condenamos a la changa, a la informalidad, a la dependencia de los planes sociales de MIDES o a ser semilleros de los narcotraficantes, elegir el delito como forma de vida. Es una aritmética cruel. El Uruguay está decadente. Ya lo dije, la frontera del desarrollo nos queda cada vez más lejos y vamos de mal para peor. La educación tiene que volver a ser el orgullo del país, volver a ser el gran generador de igualdad real de oportunidades. Tenemos que poner al niño y a los jóvenes en el centro de nuestra atención. No puede ser que deserten al por mayor, que aprendan poco y nada, y tenemos que poner al docente, que es el gran protagonista de esto, que hemos desvalorizado al punto que ha dejado de ser lo que nunca debió dejar de ser, la persona más admirada y más respetada de nuestra sociedad. Cualquier reforma tiene que poner en el centro de tu atención al niño y al joven y dignificar enormemente la tarea del docente. Eso es en grandes rasgos, ¿cómo reforma. y con qué? ¿Más presupuesto? ¿No se pudo llegar al pedido del 6% del PBI para la educación? 6%. ¿Un déficit creciente? No hay reformas Lorena, vienen por carriles distintos. El tema del desequilibrio fiscal, hemos propuesto medidas a nivel de empresas públicas y de administración central. Lamentablemente, por 5 años no vamos a poder reponer vacantes.
vamos a tener que volver al nivel de empleo que tenía el doctor Vázquez al final de su primer gobierno. Lo que hizo el gobierno de Mujica fue una irresponsabilidad de proporciones enormes, nos dejó un agujero allí que ahora este gobierno no sabe cómo tapar. Estamos pidiendo prestado y comprometiendo la estabilidad del país. Ya sabemos cómo termina esta película. Termina como está terminando en Argentina: devaluación, inflación, pérdida de poder adquisitivo del salario, recesión, desempleo. La pagan siempre los más vulnerables. La educación es otra cosa, la educación es una inversión. Es poner dinero hoy para obtener algo muy importante mañana. Es como cuando uno siembra, tiene que laborear la tierra, gastar en semilla, en fertilizante, pero luego cosecha y paga los gastos y le deja un margen. Vamos a transformar el sistema educativo. Anteayer, nos reunimos con el doctor Pablo Mieres. El doctor Lacalle Pou está de acuerdo, ya somos 3 que estamos de acuerdo en tomar como base la propuesta de EUDI 21. Es una propuesta que se trabajó desde la sociedad civil, con técnicos muy capacitados, para darle al país una propuesta vanguardista en materia educativa. Cada uno tendrá sus matices, pero hemos acordado de que sobre esa base vamos a trabajar para generar un gran acuerdo que esta vez se cumpla, no que se firmen acuerdos y que luego no se haga nada. Por eso es que veo con ilusión a esta nueva generación de líderes que irrumpe, a un partido nacional independiente y colorado, en una mesa de 3 que puedan ser la base de un proyecto alternativo al que hoy nos gobierna y que arranque por el compromiso de decir el 1 de marzo del 2020, la reforma bareliana del siglo XXI, la reforma integral del sistema educativo que recupere a la educación como el gran orgullo del país, que le dé el lugar al docente que tiene que tener y que se centre en los aprendizajes y en la capacidad de los chiquilines de poder enfrentar el porvenir y la vida, que eso sea realidad a partir del 1 de marzo del 2020. Ese es nuestro compromiso, Lorena. Si hay algo por lo que decidimos entrar a la política, primero y antes que nada, es para provocar una transformación fundamental en la educación. Ese es un compromiso fundamental que asumimos con la ciudadanía. Ernesto, evidentemente la marcha política, de alguna manera estableciendo hasta un paralelismo futbolero, es como cuando se juega el Apertura, ¿no? Se puede ganar el Apertura, pero de poco vale si no se gana el uruguayo. Así es. Entonces, acá se da un poco esa instancia. Los ciudadanos estamos asistiendo a las propuestas de cada candidato, que claramente tiene como objetivo la interna. Primero, ser quien encabece la candidatura presidencial de su colectividad política. Más allá de las alianzas que luego dentro del propio partido se tienen que realizar para la embestida final, en el buen sentido de la palabra, que es por la elección nacional. Y usted lo decía recién en el arranque de la nota. Claramente, más allá de lo que ha dicho el doctor Sanguinetti en algún momento, que yo lo escuché decir, pretendimos ingresar nuevamente en la arena política porque queríamos poner al Partido Colorado en la discusión, porque queríamos volver a que el Partido Colorado fuera partido de decisión dentro de la situación. Usted, yo lo he escuchado recién, redoblar la apuesta. Queremos colocar al Partido Colorado en otro lugar, queremos ser opción para el gobierno, opción para el balotaje. Algo que en este momento las encuestas no lo plantean, pero que como sabemos que hay un quiebre después de la interna, el objetivo y la estrategia es otro. Y a eso apunto porque este es un hombre que siempre ha mostrado tener una planificación, con un equipo, pero una planificación de lo que se viene. A partir de la interna y sin importar el resultado, porque acá no estoy hablando de que sea o no el candidato presidencial, sino que su colectividad política haya crecido y esté en el marco de la decisión. ¿Cuál es la estrategia para tratar de llegar a ese segundo lugar en el balotaje sin resquebrajar la posible alianza que después hay que tener con el Partido Nacional? Para mí la estrategia justamente arranca, y es bien importante porque aquí sí sirve si uno gana la Apertura, si no le toca ganar el uruguayo. Siempre digo, si nos toca gobernar, vamos a encarar en coalición, porque nadie va a poder gobernar solo, los cambios fundamentales en materia educativa, productiva, de la reorganización de la seguridad y medio ambiente.
2 años más de cianobacterias y vamos a comprometer la industria turística del país. Esto ya no es solo un asunto de salud humana, de biodiversidad, es un asunto económico crucial para el país. Entonces, si nos toca gobernar, allí estaremos asumiendo esta responsabilidad. Estamos hiper preparados, con un gran equipo para hacerlo. Pero si no nos toca, que sería no ganar el uruguayo, vamos a estar allí representando a los ciudadanos para empujar por los cambios impostergables que el país precisa. Por eso le pedimos a los ciudadanos la confianza, no los vamos a defraudar, vamos a estar empujando por los cambios que el país precisa. Entonces yo creo que si uno tiene una lógica de cambios, más que una lógica de que lo que importa es el triunfo, ganar el uruguayo, sino que lo que importa es que el Uruguay cambie la pisada y que le devuelva al ciudadano la sensación de que este país tiene destino y tiene futuro, y que sus hijos tienen futuro. Entonces yo creo que es muy importante, después de junio y antes de octubre, ir consolidando primero esos acuerdos con los partidos que vamos a formar la coalición que reemplace a la que hoy nos gobierna, eso espero. Creo que sería muy sano para el país esa alternancia, muy sana hasta para el Frente Amplio, que pasará cuarteles de invierno a refrescarse y renovarse y después le tocará volver, la alternancia democrática es sana. Así que creo que es un deber que tenemos el Partido Nacional, el Partido Independiente y el Partido Colorado como base de un gran acuerdo que nos permita ofrecerle a la ciudadanía un proyecto de país alternativo al que hoy nos gobierna, que genere ilusión de que va a haber un cambio y que genere también confianza. La confianza de que tiene el respaldo político para darle viabilidad y gobernabilidad al país. Y después, obviamente, competir para ver quién lidera eso, pero no una competencia que socave ese acuerdo de base. Así que creo que es al revés. No es que vamos a competir y eso pueda comprometer ese acuerdo, sino que creo que ese acuerdo tiene que anteceder a la competencia y luego que la gente decida quién va a liderar ese acuerdo alternativo, ese proyecto alternativo que espero pueda a partir del 1 de marzo conducir los destinos del país. Sin embargo, usted no se está llevando muy bien con todos los líderes de otros partidos, por ejemplo con Sartori, que bueno... Yo tengo un problema con Sartori, tengo un problema. Me dicen no te metas en la interna de otro partido, perdón, el problema que yo tengo nos concierne a todos. Él tiene todo el derecho a ser candidato, es un legítimo candidato, tiene todo el derecho a gastar la plata como le vengan ganas si la tiene. Bien por él. Lo que no tiene derecho es a violar la ley de la República, las leyes electorales de la República, a eso no tiene derecho. La ley electoral dice que no se puede hacer publicidad electoral por TV, ni por radio, ni en la prensa hasta un mes antes de las internas, a menos que sea para convocar a un acto. Nosotros hicimos 3 días de televisión para convocar al acto de la UADA, punto. Después respetamos a rajatablas todo el tiempo. Hemos respetado a rajatablas las leyes electorales. Él las está violando sistemáticamente, haciendo publicidad electoral con total, ¿Es el único que las está violando? Impunidad. Hay otros que lo están violando, pero esta violación descarada, habiendo la Corte Electoral en febrero, habiéndole dicho, señor, usted está violando la ley. Pero la Corte Electoral, que es quien tiene que velar por la integridad de nuestro sistema democrático y de nuestro sistema electoral, no tiene poder sancionatorio. Hasta ahora el sistema es un sistema de buena fe, un sistema de honor en que los que competimos tenemos que cuidarlo y tenemos que respetarlo. Este señor lo está violando de manera impune, en la Corte Electoral le llama la atención y duplica la apuesta. O sea que ¿competencia desleal eso? Es violación de las leyes electorales del país, es violación de uno de los fundamentos de nuestro sistema democrático. Si trampeamos al sistema durante la competencia, eso no es un hecho menor, es un hecho descriptivo de cómo vamos a gobernar. Trampeás ahora, a la hora de competir, ¿qué vas a hacer cuando seas gobierno? Simplemente no puede pasar, no puede pasar. Entonces, ahora... lamentablemente la Corte Electoral no tiene ningún poder sancionatorio ni de frenar este desaguisado. Entonces lo que creo que los otros actores tenemos que hacer es levantar la voz y decir, señor, mire, usted está haciendo trampa, usted está violando la ley y lo está haciendo de una manera descarada y el dinero no te da
el derecho a violar las leyes de la República, mucho menos si son leyes electorales que preservan la integridad y el valor de nuestro sistema democrático. Nunca hemos visto una cosa así en el Uruguay yo quiero que la población tome conciencia de que esto está pasando, que está pasando de una manera grave y que esto no puede seguir, está siguiendo, pero por lo menos yo me siento en la obligación de tener que denunciarlo. Hemos pedido al resto de los candidatos que asumamos un compromiso público, nosotros lo pusimos en Twitter y lo firmamos, de, por nuestro honor, respetar las leyes electorales de la República. Y el único que se sumó fue Pablo Mieres, nadie más. Así que cada uno sabrá la responsabilidad que le toca, pero nosotros no vamos a dejar. Ese es el problema que yo tengo con Sartori. Jugá por las reglas, juego limpio. Juego limpio. Nos criticamos, matices, todo lo que tú quieras, pero jugame por las reglas, ¿no? El dinero no te da derecho a no jugar por las reglas. Ha quedado absolutamente claro. Hemos tenido una vez más en este ciclo de los precandidatos a Ernesto Talvi, candidato a la presidencia por el Partido Colorado, con su sector Ciudadanos. Un placer haberlo recibido en esta mañana. Muchísimas gracias, Talvi. Gracias, Humberto, Lorena, muy amables. Cerramos por aquí la entrevista junto a Ernesto Talvi.